Bueno, Agus, bienvenido al canal. Para quienes no te conozcan, si querés hacer una introducción para que, bueno, justamente lo hagan y te empiecen a conocer. Bueno, mi nombre es Agustín, tengo 20 años y soy el creador y único dueño del canal Joven Inversor. Ya es un canal que tenemos va a cumplir ya casi un año, donde también, al igual que Ariel, hablamos sobre temas de inversiones, análisis técnico, vemos diferentes plataformas, fondeo, bueno, formas para poder, digamos, no perder contra la inflación y todos los meses poder tener, digamos, un ingreso extra. Básicamente es eso, es un canal que se llama Joven Inversor, lo pueden encontrar en YouTube. Perfecto, van a tener obviamente los enlaces en la descripción, en pantalla van a tener el logo de su canal y el nombre también, y bueno, también lo van a tener en el primer comentario. Bueno, básicamente, posiblemente ya como les digo, la mayoría lo conozca, para quienes no lo conocen, él se especializa más, si no me equivoco, corregime si lo hago, Agus, se especializa más en el análisis técnico con lo que es respecto al fundamental, y por esa razón me parecía que está bastante bueno debatir un poco sobre qué es cada uno, qué hace cada uno y después pasar a la práctica. Totalmente, totalmente. Yo, en realidad, fundamental yo creo que es muy importante, sobre todo porque yo tengo también un estilo más largoplacista, un estilo más de largo plazo, pero no me centro tanto, y esto también es una discusión que tengo muchas veces, sobre todo porque yo también doy sesiones uno a uno, hablo con gente de manera personalizada, y es una discusión que tengo muchas veces sobre el análisis fundamental, que sería, más allá de un análisis fundamental, sería algo más cuantitativo, el hecho de quizás ver los balances de la empresa, ver los ratios y demás, que sé que Ariel es bastante profesional en ese tema y los cursos que tiene son muy buenos. Más allá de eso es el hecho de pensar un poco más allá, ¿no? De usar un poco la cabeza y entender, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre dar un ejemplo que estoy grabando, el petróleo, por ejemplo, que es, digamos, una fuente de energía que se utiliza en los autos, por ejemplo, y la fábrica. Son las dos fuentes donde más se utiliza el petróleo. Y estamos viendo, por ejemplo, en la última presentación de lo que son los autos, que o vienen eléctricos o vienen híbridos. Ya que utilicen petróleo, la propia nafta, ya es muy complicado y ya cada vez se ve menos. Y las fábricas también cada vez más se están volcando a lo que son maquinarias eléctricas. Entonces el petróleo de acá a 10, 15 años, 20 años, y es muy difícil que siga funcionando como lo vemos a día de hoy. Pero por ejemplo, se me ocurre ahora Coca-Cola. Yo tengo 20 años y si Dios quiere toco madera, si cumplo 90 años, seguramente voy a seguir consumiendo. Ariel, si es que le gusta también, va a seguir consumiendo. Y la gran mayoría de ustedes que nos están viendo, si les gusta la Coca-Cola, van a seguir consumiendo. Entonces es el hecho de pensar un poco más allá y usar un poco la cabeza y el sentido común. A eso yo le agrego análisis técnico y en base a eso saco mis inversiones. Pero no soy tan del palo como Ariel de buscar ratios y demás, que también es muy importante, pero no soy de ese estilo y creo que Ariel en esa rama la tiene bastante más clara que yo. Sí, sí, totalmente de acuerdo con la parte de lo que es cuantitativo. O sea, por lo general tenemos que entender que los tres análisis, ya sea técnico, fundamental o cuantitativo, tienen cada uno sus aspectos positivos, sus partes negativas, y lo ideal siempre es complementarlos. Creo que la unión, digamos, como dice la frase, la unión hace la fuerza, con los análisis pasa exactamente lo mismo. Total. Me parece que hacer los tres análisis siempre va a ser la mejor alternativa y también conocerlos. Aunque sea, quizás no los vayas a hacer, pero con conocerlos y tener más o menos una idea como para defenderte, como se le suele decir, es algo que siempre es de bastante utilidad. Totalmente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, yo quizás más soy del lado técnico y él un poco más del lado fundamental, entonces creo que entre los dos nos podemos complementar bastante bien. Exactamente. Y me parece que estaría bueno, si bien posiblemente la mayoría ya lo sepa, si vos estás de acuerdo, Agus, hablar vos un poquito sobre lo que es el análisis técnico de qué es, digamos, muy por encima, yo lo mismo con el fundamental y después ya pasamos a hacer algunos análisis, ¿te parece? Perfecto. Miren, desde el lado técnico, del lado del análisis técnico, también podemos prever en cuanto al el tiempo que nosotros vamos a tomar de la inversión. Nosotros cuando hacemos análisis técnico, lo primero que tenemos que, digamos, identificar es el estilo de trading que vamos a hacer. Los tres estilos de trading que más se conocen, obviamente hay muchos más, pero los tres más conocidos son el típico análisis a largo plazo o también inversiones tortuga, que se le suele llamar a mucho tiempo, swing trading, que son operaciones de impulso, de movimiento, que no necesariamente tienen que ser de muchos días, también puede ser una operación diaria, pero simplemente buscamos un impulso en el time frame que nosotros busquemos, o puede ser una operación de scalping, que son operaciones muy cortoplacistas. Pero todas se basan en el análisis técnico y todas tienen una gestión del riesgo diferente, que eso va directamente relacionado al análisis técnico, que hay que conocerlo de manera perfecta. Básicamente, el análisis técnico, a diferencia del fundamental, nos va a decir cuándo es el mejor momento de entrar al papel, pero no nos va a decir cuál es el mejor papel para entrar. Exactamente. Así tal como lo describió Agus, digamos, lo que dijo de la parte fundamental es exactamente eso en la relación que tienen un análisis con el otro. Esto quizás yo ya lo he dicho en algunos videos, lo que voy a decir a continuación, pero me parece bueno recalcarlo. Con el análisis fundamental nosotros buscamos un valor intrínseco. Lo que queremos saber es cuánto debería cotizar la acción.
Si está por debajo, posiblemente sea una buena señal de entrada. Es decir, si la cotización de la acción en cuestión está por debajo de su valor intrínseco. Pero el que nos va a decir cuándo es el mejor momento para entrar es el análisis técnico. Obviamente, y como bien dijo Agus, lo ideal siempre es complementar uno y el otro. Con el fundamental decimos, bueno, esta acción me gusta para entrar. Y con el técnico decimos, este es el momento. Así que, si te parece, Agus, empezamos con algunos análisis. Perfecto, vamos con ello entonces. Excelente, vamos a las pantallas. Perfecto, empiezo yo en este caso, si me lo permitís, Agus, y voy a arrancar con el análisis fundamental, en este caso de Microsoft. Lo primero que podemos ver a simple vista, como siempre que analizamos por la parte fundamental de una empresa, son los ratios. Empiezo yo particularmente por los que son liquidez y solvencia. Y en este caso tenemos una parte que quizás es bastante positiva, que es la parte de liquidez, pero una parte que no es tan positiva, que es la de solvencia, pero ya lo vamos a ver. Empezamos por liquidez, tanto el current ratio como el quick ratio, que los dos están explicados en nuestro curso de análisis fundamental. Ambos nos dicen que la empresa es bastante líquida porque sus activos son muy superiores a sus pasivos. Dependiendo del ratio, en este caso el current ratio nos indica que son prácticamente 2,5 veces más grandes los activos con respecto a los pasivos. Si pasamos a lo que son los ratios de solvencia, que en este caso el que tenemos acá es el debt equity, el que más miramos los analistas por lo general, está en un 0,6. Y como les decía, quizás es algo que no nos esperamos, básicamente porque es una empresa que está muy líquida, por lo que habíamos visto previamente, pero no es tan solvente como aparentaría. Por lo general esperaríamos que si tiene un current ratio de 2,5 tenga un debt equity de 0,2, 0,3 aproximadamente, y en este caso es de 0,6. Recordemos que por lo general se busca un valor aproximado de 0,5 de ahí hacia abajo, y en este caso está por encima, pero Microsoft es una empresa que sabemos que es líder a nivel mundial y que es muy poco probable que tenga problemas de solvencia, es decir, que no pueda pagar alguna deuda, así que lo descartamos por el momento. Pero si pasamos a lo que es ratios de rentabilidad, que en este caso tenemos el ROE, que es uno de los que más miramos los analistas siempre, tenemos que es de 40%, y en la época en la que nos encontramos actualmente de crisis a nivel mundial es un excelente valor. Un 40% es una de las empresas que más rentable ha sido durante este tiempo, así que punto positivo para Microsoft. Ahora te dejo a vos, Agus, con el análisis técnico. Bien, después de haber visto un poco lo que tiene que ver con el análisis fundamental que nos hizo Ariel, me voy a meter un poco con la parte técnica de la empresa Microsoft, que es una empresa que a lo largo de los videos ya en mi canal la venimos viendo y la venimos siguiendo. Fíjense que completó un ciclo de Fibonacci. Recuerden que el ciclo de Fibonacci está compuesto por la onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, y a partir de la onda 5 empieza una corrección en ABC de manera bajista o contratendencial, lo que veníamos en la tendencia principal. Esto es básico, Elliott más que básico, pero bueno, para que todos ustedes lo entiendan y los que no lo conocen lo sepan. Fíjense que en las últimas semanas tuvimos un ABC bajista. Vamos a borrar las 5 ondas primeras de Elliott y vamos a ver las últimas 3, que es la corrección en ABC. Y fíjense que la primera corrección, que fue una corrección de impulso bajista contratendencial a lo que ya veníamos, si le trazamos un retroceso de Fibonacci a partir de este punto hasta el final de onda A, vemos que B llega hasta el 32% del movimiento, y a partir de ahí vuelve a caer para formar la onda C, que es tendencial a la onda principal que tenemos, que es bajista. A partir de la onda C, que termina en este punto acá, más o menos en los $194, $195, empieza un nuevo impulso alcista, que fíjense que para que sea un nuevo impulso alcista tiene que superar este máximo. Vamos a borrar el ABC bajista, tiene que superar este máximo de acá, que no lo puede superar. Fíjense que hizo una especie de doble techo y hoy se está cayendo por la noticia que tuvimos hoy, que Trump tiene coronavirus, o la mujer salió positivo de COVID-19, así que por eso hoy las empresas están bajando. Hoy se posicionó por debajo de la media móvil de 20 y estamos bastante lejos de la media móvil de 200, que esto no es nada, pero nada positivo. Hay que también tener en cuenta, y esto se lo recomiendo, que lo posicionen en todos los gráficos de las empresas que tengan, de poner una línea vertical y colocarla sobre el 3 de noviembre, así tienen más o menos un parámetro de cuánto faltan para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, que va a repercutir obviamente en todos los mercados. Pero si nos guiamos por el largo plazo, por la figura que nos está presentando en el largo plazo, esto debería tener una continuación alcista mientras que el precio pueda romper esta zona de acá. ¿Por qué? Porque quebraría el máximo anterior, que es este máximo anterior que hicimos en esta zona. Si no lo quiebra y sigue bajando, esto ya deja de ser un contratendencial y vamos a una especie de ABC, pero ya bajista, a buscar la zona de los 200, o ya nos vamos a esperar a la fecha de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos a ver cómo resuelven los papeles dependiendo el ganador de las elecciones. A mi gusto y a mi perspectiva, Microsoft es una empresa tremenda con unos fundamentales excelentes y a largo
plazo es una empresa que va a funcionar muy bien, y si la compramos a día de hoy la estamos comprando un 10% más barata de su máximo anterior. Para ir a largo plazo es una empresa excelente. Yo creo que para un movimiento de impulso no está todavía hasta que no quiebre esta zona, que es la zona de los $214. Si la quiebra hacia el alza, quizás sí, ahí sí tendremos una zona de entrada para hacer un swing trade con un stop loss cortito en esta zona de por acá. Así que bueno, este es mi breve análisis de Microsoft. Vamos a pasar con la siguiente empresa, que es Cisco. Bien, acá tenemos Cisco, que ya la veníamos analizando también en mi canal, así que bueno, si quieren un poco más, y acá metemos un poco de spam, si quieren ver un poquito más sobre Cisco lo pueden pasar a ver por el canal. Pero bueno, vamos a hacer un breve análisis para resumir lo que ya veníamos viendo. Vemos un primer impulso bastante, pero bastante grande de Cisco, que se fue curvando, haciendo una especie de suba exponencial, y a partir de acá hizo una presentación de balances, metió un gap enorme y a partir de acá el precio se desplomó. Cuando veo esto, yo en Cisco yo ya quería entrar, de hecho yo le venía trazando una línea de tendencia de esta forma. Lo que busco yo es el quiebre. Donde hace el quiebre de esta tendencia puedes entrar en short, o ya puedes empezar a trazar un retroceso de Fibonacci y a ver cuáles son los puntos más fuertes de entrada, que como siempre recuerden que en Fibonacci los tres niveles más fuertes son el 38, el 5 y el 61,8% del impulso anterior, porque recuerden que estos son porcentajes del impulso principal, ¿sí? Por ejemplo, el 0,5 es el 50% del movimiento, o sea, estamos en el medio de este movimiento tan grande. Espero que haya quedado lo más claro posible. Entonces lo que yo hago, esta es una estrategia mía de largo plazo, es comprar en tres partes, la famosa compra escalonada. Se compra la primera unidad de trading, que se la suele llamar, o la primera compra se hace en el 38%, la segunda compra en el 0,5% y la tercera compra en el 61,8%. De hecho, ya la tercera compra entró, así que ya tengo promediada las tres, me queda un promedio de compra más o menos en esta zona y a largo plazo la voy a buscar hacia los máximos. ¿Puede seguir bajando? Sí, no vamos a tener que comer el drawdown por lo menos hasta el 78 o hasta los mínimos. La verdad que es un drawdown bastante grande, es un drawdown más o menos, si tenemos en cuenta que el PPC está en esta zona, es un drawdown del 10% o puede llegar a ser de hasta el 20%, pero estamos en largo plazo con Cisco, que ahora vamos a ver los fundamentales que tiene esta empresa, que son increíbles. Así que nada, yo creo que para largo plazo Cisco es una empresa excelente. Desde el lado técnico me gusta mucho, si la miramos en semanal bien de largo plazo, fíjense que si es alcista, claramente la tendencia de largo plazo es alcista y lo podemos ver con esta línea de tendencia que podemos trazar así a simple vista. Vemos que es alcista por todos lados, así que vamos a ver los fundamentales, a ver qué nos dice Ariel sobre esta empresa. Espero que les haya servido los análisis técnicos. Vamos con Ariel. Excelente. Sí, por la parte fundamental tenemos algo relativamente similar a lo que es Microsoft, es decir, nuevamente señales positivas, pero esta vez inclusive un poco mejor. Y vamos a entender el porqué. Si bien los ratios de liquidez están por debajo de los que está Microsoft, es decir, tiene un Quick Ratio y un Current Ratio que son menores a los que nos ofrecía Microsoft, ambos están por encima de 1, lo cual nos indica nuevamente que es una empresa líquida. Pero si vamos al Debt Equity, en este caso sí está por debajo del 0,5 que estamos buscando, y teniendo en cuenta que esta es una empresa que tiene más activos tangibles que lo que era Microsoft previamente, entonces nuevamente es otra señal aún más positiva para esta empresa. Esto teniendo en cuenta que tiene un ROE que, si bien es menor al de Microsoft, también tiene, por decirle así, menor riesgo. Sabemos que una empresa que no puede pagar sus obligaciones, independientemente de ya sea en el corto o en el largo plazo, si no las puede pagar en algún momento, es un aspecto muy negativo y que nos puede llegar a perjudicar mucho como inversores, ya que el precio de la acción posiblemente caería muy fuertemente. Pero no es el caso, es una empresa que posiblemente no tenga problemas ni en el corto plazo por los ratios de liquidez, ni en el largo plazo por los ratios de solvencia, y además es bastante rentable nuevamente en los tiempos que vivimos actualmente. Es un aspecto muy pero muy positivo. Por lo que son los ratios de evaluación, vemos una empresa que según el ratio está barata y según el ratio no le está tanto. Mayormente podemos ver que se encuentra aproximadamente en un precio razonable actualmente, e inclusive, como les digo, lo podríamos llegar a ver un poco barata. Así que define, como ya saben, siempre cada inversor, pero lo pueden complementar con el análisis de Agus que hizo previamente.